¿Sientes que cada vez que intentas subir tus kilómetros semanales para mejorar tus marcas, tu cuerpo se rompe y terminas lesionado? No estás solo. Hoy te voy a enseñar el método escandinavo de recuperación, la estrategia científica definitiva para asimilar volúmenes brutales de entrenamiento y correr más rápido manteniendo tus articulaciones a prueba de balas. Porque seamos sinceros, en el running nos han vendido la mentira de que para mejorar solo hay que sufrir, machacarse y acumular fatiga como si fueras un mártir. Sales a correr arrastrando dolores en las rodillas, con los tendones de Aquiles rígidos como piedras y una fatiga mental que te hace odiar cada zancada. Piensas que te falta genética, pero el problema real es que estás entrenando como un gladiador y recuperando como un principiante. Los atletas escandinavos han revolucionado el deporte mundial demostrando que la recuperación no es el descanso posterior, es una parte activa y matemática del entrenamiento. Hoy vas a descubrir la carnicería celular que evita este método, el hook de la resíntesis de glucógeno y la estructura exacta para blindar tu cuerpo. Empezamos. Vamos directos a la chicha fisiológica. Cuando terminas un rodaje duro o unas series intensas, tus fibras musculares están literalmente destruidas, llenas de microroturas y tu sistema inmunitario está bajo mínimos. Los escandinavos no esperan a llegar a casa, ducharse y ver que cenan, ellos aplican la ventana de resíntesis inmediata. Fisiológicamente, en los primeros 30 minutos post-entrenamiento, los transportadores de glucosa en tus músculos, llamados GLUT4, están totalmente abiertos y ansiosos. Si en esa ventana metes un ratio exacto de 3 gramos de carbohidratos de rápida absorción por cada gramo de proteína aislada, congelas el catabolismo muscular de golpe. Tu cuerpo detiene la destrucción de tejido y activa una supercompensación instantánea. No es un capricho nutricional, es química pura para que tus piernas estén listas para volver a rodar al día siguiente sin acumular daño residual. El segundo pilar de la escuela escandinava es el control milimétrico de la intensidad para proteger el sistema nervioso autónomo. Muchos corredores populares cometen el error de hacer sus rodajes suaves un poquito rápido y sus series un poquito lentas, viviendo en una zona gris de fatiga crónica. El método escandinavo exige un 80% del volumen semanal en una zona 1 y zona 2 metabólica real. Esto significa correr a ritmos donde tu lactato en sangre esté estrictamente por debajo de 1,5 milimoles. Este ritmo tan bajo estimula la angiogénesis, creación de nuevos capilares, y multiplica tus mitocondrias sin estresar las glándulas suprarrenales. Al mantener el sistema nervioso relajado durante el 80% de la semana, cuando llega el 20% de alta intensidad tu cuerpo es una máquina capaz de tolerar ritmos salvajes sin riesgo de lesión por sobreentrenamiento. El tercer truco es su arma secreta para la circulación periférica, el contraste térmico modificado. Olvídate de meterte en un barril de hielo durante media hora hasta congelarte, la ciencia actual escandinava demuestra que el hielo estático prolongado puede llegar a bloquear las adaptaciones musculares naturales. En su lugar, ellos utilizan el contraste activo. Alternar ciclos de 1 minuto de agua ultrafría, unos 10 a 12 grados, con 2 minutos de agua caliente en la ducha o bañera, enfocado directamente en las piernas. Esto genera un efecto de bomba biomecánica, el frío contrae los vasos sanguíneos expulsando los desechos metabólicos de los músculos, y el calor los dilata inundando las fibras de sangre nueva cargada de nutrientes y oxígeno. 3 o 4 ciclos de esto tras tus entrenamientos clave reducen la inflamación a la mitad de tiempo de forma natural. Los atletas del norte de Europa están obsesionados con la calidad del sueño porque saben que la hormona del crecimiento humano, HGH, la encargada de reparar tus tendones y ligamentos, se segrega casi exclusivamente durante las fases de sueño profundo. Para maximizar esto, aplican la sincronización circadiana. Reducir la temperatura de la habitación a unos estrictos 17 a 18 grados, ya que el frío imita las condiciones óptimas de recuperación del cuerpo. Además, buscan oscuridad absoluta y eliminan las pantallas de luz azul 1 hora antes de dormir para no bloquear la producción natural de melatonina. Dormir 8 horas en estas condiciones equivale a meterle un combustible premium a tu regeneración celular. Si duermes mal, tu riesgo de lesión musculoesquelética se dispara más de un 50%, por muy buena que sea tu técnica. Para que dejes la teoría y pases a la acción mañana mismo, vamos a estructurar cómo aplicar el método escandinavo en tu rutina sin volverte loco. Días de series. Nada más terminar, consume tu batido o comida recuperadora antes de que pasen 30 minutos. Por la tarde, aplica la ducha de contraste activo durante 10 minutos. Días de rodaje suave. Corre obligatoriamente con el freno de mano puesto. Si tu reloj te dice que vas lento, vas bien. Estás construyendo el motor aeróbico. Antes de dormir. Mantén tu habitación fría y desconecta el móvil para blindar tu fase de sueño profundo.
Aplica este protocolo durante tus bloques de carga y verás cómo eres capaz de subir tus kilómetros semanales manteniendo tus piernas frescas y alejadas de la camilla del fisioterapeuta. Correr más no es una cuestión de sufrir más, sino de recuperar de forma más inteligente siguiendo las leyes de la ciencia fisiológica. Ahora te toca a ti, y quiero que se arme un buen debate aquí abajo en los comentarios. ¿Cuántas horas sueles dormir de media? ¿Y cuál es tu método actual para recuperar después de una sesión de series destructiva? Si te apasiona el running con base científica y quieres destrozar tus marcas sin lesionarte, dale al botón de like y suscríbete al canal. Nos vemos en la pista.